día de hoy quiero seguir usando esta misma analogía de tu vida como una casa. Si tu vida fuera una casa. Sí, en nuestra casa nosotros tenemos diferentes espacios. Tenemos la puerta de la casa. La puerta de la casa es donde el tipo de Amazon te deja los paquetes. Y tú ni conoces el nombre y saludas al vecino. Aquí uno no sabe los nombres de los vecinos. Uno los saluda al vecino. Bien, esa es la puerta de la casa. Pero la casa también tiene la sala, donde uno se sienta tal vez a conversar, a tener conversaciones. Luego tiene el comedor, que es el lugar donde tú te sientas, comes y tienes esos momentos un poco más personales y más íntimos. Y por último, la cocina. La cocina, el lugar de la cocina, el lugar donde aquellos que realmente te conocen van y te abren la nevera y ven que tienes leche vencida, que tienes tomates podridos. Esos que van a la cocina. Ahora, una pregunta, en tu vida, ¿a cuántas personas has dejado entrar a diferentes espacios de tu vida? Sí, porque de la misma manera que esto refleja el nivel de conexión de tus relaciones, yo creo que esto refleja también el nivel de profundidad en tu vida espiritual. Y en tu vida, ¿cuántas personas has dejado de estar en la puerta de tu casa? Porque la realidad es que la mayoría de nosotros dejamos a las personas en la puerta. Es más, dejamos a Dios en la puerta de nuestra casa. Y dejamos a las personas que Dios ha puesto tal vez a nuestro lado, que las ha diseñado para ayudarnos a entender la plenitud de todo su amor y todo lo que es, y los dejamos en la puerta y no los invitamos a pasar a los otros lugares. Y yo me pregunto que si por hacer eso, tal vez nos estamos perdiendo de una parte esencial del amor de Dios, porque es que no estás dejando pasar a nadie de la puerta de tu casa. No dejas a nadie entrar más allá. Y de eso quiero que hablemos el día de hoy. De algo que yo he titulado el error más grande que todos nosotros cometemos en nuestra fe. Uno de los errores principales en la fe, a mí me pasaba esto, es lo que yo llamo, muchos de nosotros queremos tener una fe de solista. Nosotros queremos ser los solistas, nosotros queremos ser individuales en nuestra fe. Yo por mucho tiempo decía eso. No, mi fe es personal, es yo y Dios. Hasta que un día entendí que a pesar de que la fe es personal, no significa que es una fe aislada. No puede ser aislada. Piensa en esto, Jesús vino a la tierra y no estuvo solo, tuvo 12 caminando con él, porque la fe no es una fe aislada. Hay personas que a mí me preguntan, ¿para qué yo necesito ir a la iglesia? Si yo puedo tener mi conexión con Dios, yo puedo hablar con Dios yo solo, yo no necesito ir a la iglesia. Y yo le digo, está bien, tú puedes tener tu relación con Dios tú solo, es cierto. Pero sí me atrevo a decirte que tal vez no estás experimentando toda la plenitud de todo lo que Dios tiene para ti si lo haces solo. Sí puedes tener una relación, pero toda la plenitud del amor de Dios no la vas a poder comprender y no lo vas a poder entender. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios. Entonces, tú y yo somos creados a imagen de Dios. Y una de las características, de los atributos principales de Dios, es que Dios siempre ha sido un ser de relación. Desde la eternidad Dios ha existido en Padre, Hijo, Espíritu Santo, relacionándose entre ellos tres. Entonces, cuando Dios te crea a su imagen, Él dice, yo tengo que crear un ser que se relacione porque yo soy un ser que constantemente se está relacionando. Es por eso que en la creación tú escuchas que muchas veces, 6 veces Dios dice, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno. Pero en un mundo perfecto donde no había pecado y todo era bueno, Dios dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y a veces pensamos que eso tiene que ver con el matrimonio, pero es mucho más que eso. No es bueno que el hombre esté solo porque si es hecho a mi imagen, se tiene que relacionar. El problema es que vivimos en una cultura que constantemente nos está aislando. Constantemente nos está separando. Vivimos en una cultura de hazlo tú mismo, do it yourself. Entonces pensamos que el crecimiento, el desarrollo de nuestra fe lo podemos hacer, hazlo tú mismo. No necesito a nadie en mi vida. Hemos llevado eso a nuestra fe y a nuestro crecimiento espiritual, pero ese no es el diseño de Dios. Vivimos en una cultura donde estamos más conectados que nunca gracias a la tecnología, pero estamos más aislados que nunca emocionalmente. Porque estamos conectados con personas en otros lados del mundo, pero estamos aislados. Y hemos transferido eso a nuestro caminar con Dios, hemos transferido eso a nuestra fe. Hemos transferido eso a nuestra espiritualidad. Y yo creo que nos está robando y nos está privando de poder disfrutar todo lo que Dios es. Nos está privando de poder disfrutar todo el amor de Dios. Entonces, venimos a la iglesia y en nuestras relaciones en la iglesia lo único que hacemos es quedarnos en la puerta. Quedarnos en la puerta y no pasamos más allá. No pasamos a la sala, no dejamos que personas realmente entren a la sala de nuestra vida o que entren al comedor de nuestra vida y mucho menos a la cocina, porque hay cosas que no queremos que nadie vea. Y me pregunto, ¿será que nos estamos privando de la plenitud del amor de Dios? ¿Por qué me hago esa pregunta? Porque en esta oración que Pablo hace,
Pablo dice algo. Pablo empieza a hablarle a esta iglesia en Éfeso. Él está orando para que Dios habite en sus corazones, para que Jesús habite en sus corazones. Él ora para que hagan más allá, que Dios pueda hacer más allá de lo que puede soñar. Pero hay algo donde Dios empieza a hablarles acerca del amor. Pablo empieza a hablarles acerca del amor de Dios. Y les empieza a hablar. Es muy curioso porque del capítulo 1 al 3, él les está hablando del amor de Dios. Estas personas son cristianos como tú y como yo, que venimos a la iglesia y somos seguidores de Jesús. Y sin embargo, Pablo con pasión ora y dice, yo lo que quiero es que ustedes comprendan el amor de Dios. Que ustedes puedan entender la altura, la anchura, lo grande, que ustedes puedan comprenderlo. Aunque no se pueda entender, yo quiero que ustedes lo entiendan. Porque cuando tú entiendes el amor de Dios, tu vida cambia para siempre. Es lo transformador. Lo transformador de Dios no es la ira de Dios, lo que transforma es el amor de Dios. Y yo quiero que veamos el pasaje, quiero que lo leamos primero completo. Y luego vamos a ir viendo algunas pistas que Pablo nos fue dejando. Bueno, Dios a través de Pablo nos fue dejando acerca de qué significa esto y cómo podemos experimentarlo. Y qué tiene que ver esto con la puerta, la sala, el comedor y la cocina. El pasaje está en Efesios capítulo 3, el versículo 19. Dice lo siguiente, dice, este es Pablo orando, dice, espero que puedan comprender, esta es su oración, y esta es la oración mía para ti como pastor, es la oración, que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, no solamente que lo puedan comprender, sino que lo experimenten, dice, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, porque hay cosas que necesitas experimentar pero no vas a comprender. Que solamente experimentando es que puedes comprenderlo. Entonces, escucha esto, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Una pregunta, ¿cuántos quieren toda la plenitud de la vida de todo lo que Dios tiene para ti? Levanta tu mano. ¿Sí? Pablo está diciendo que para hacer eso tenemos que comprender el amor de Dios, para poder disfrutar de eso. Y lo que quiero es que vayamos poco a poco, desglosando cada una de estas cosas, porque aquí Pablo nos deja unas pistas. Y hay una que incomoda un poquito, pero la necesitamos. Y lo primero que Pablo dice es que puedan comprender. Y aquí la palabra comprender en el original es la palabra agarrar. Que puedan agarrar. Mira el que tiene al lado y dile agárralo. Él agarra. Que puedan agarrar. Es un verbo, escúchame, no es un verbo donde te sientas, porque tú dices comprender. Es algo que recibo de manera pasiva. Cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, y yo a veces lo he hecho aquí en adoración, te decimos, extiende tus manos y recibe el amor de Dios. No es algo pasivo. Es más, Pablo está hablando, y el verbo en el original es una búsqueda activa. Es algo que tienes que hacer. Dile al que tiene al lado, dile, es algo que tienes que hacer. Dile, es algo que tienes que hacer. Dice, que puedan comprender, que busques de manera activa. Es algo que no estás buscando ganarte el amor de Dios, es comprender el amor de Dios. ¿Eso queda claro? No es ganarte su amor, es comprender el amor de Dios. Es algo activo, es una búsqueda que tengo que hacer. No es algo que me llega, sino es algo que yo tengo que buscar. Ahora, la pregunta, porque lo otro que dice, lo que tengo que comprender es el amor. El amor de Dios. La pregunta es, ¿qué es el amor de Dios y cómo lo definimos? Entonces, la Biblia dice en Primera de Juan, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscame y verás. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. ¿No se sabían esa canción? ¿Sí se la sabían? Sí. Dios es amor. Bueno, dice que Dios es amor. La pregunta es, ¿qué significa que Dios es amor? Entonces, hay algunos comentaristas que se atreven a decir que el amor de Dios es el atributo central de Dios. Que todos los demás atributos fluyen de ese atributo central. Hay unos que dicen que eso no puede ser, porque ningún atributo de Dios puede estar por encima de los demás atributos, porque entonces ese mismo atributo se convertiría más grande que Dios. Pero lo que sí te puedo decir, independientemente de que si tú piensas que es o no es el central, es que el atributo del amor de Dios está en armonía con todos los demás atributos de Dios. Y de alguna manera impregna todos los demás atributos de Dios. Y los demás atributos de Dios te ayudan a entender un poco el amor de Dios. Por ejemplo, algunos atributos de Dios son los siguientes. Dios es autoexistente. Eso significa que no tiene principio. El amor de Dios no tiene principio. El amor de Dios nunca comenzó a ser, siempre ha existido. Dios es eterno. Eso significa que Dios no tiene final. El amor de Dios no tiene final. Dice que Dios es infinito. Eso significa que Dios no tiene límites. El amor de Dios es completamente ilimitado.
Dios es santo. Eso significa que es puro. El amor de Dios es puro. El amor de Dios no tiene agendas escondidas. El amor de Dios no te está dando algo para entonces sacarte algo, para buscarte. No, escúchame. El amor de Dios es completamente puro y el amor de Dios es inmenso. ¿Sabes qué significa que es inmenso? Que no lo puedes comprender. Es como cuando tú ves la inmensidad del mar o la inmensidad del universo. Entonces, del mar hemos nada más explorado los seres humanos un porcentaje muy grande y del universo y las estrellas mucho menos. Cuando hablas de inmensidad, estás hablando de que es algo incomprensible. Así es el amor de Dios. Ahora, la palabra en griego es la palabra ágape. Di conmigo ágape. Algo curioso con la palabra ágape es que la palabra ágape se convirtió en sinónimo de las reuniones de los primeros cristianos. Cada vez que ellos se reunían a compartir de la mesa, a compartir entre ellos, se llamaba que estaban teniendo un ágape. Era una reunión de amor. Y esta definición ágape es un amor que solo proviene de Dios. Es ese amor que encontramos en 1 Corintios, donde dice el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor. Es ese amor. Ese amor que solo podemos recibir de Dios y después que lo recibimos de Dios, Él nos anima a extenderlo a los demás. Es un amor que no busca nada, sino siempre da. Que no está buscando nada, que no tiene una agenda, es un amor que constantemente está dando. ¿Qué está dando? El amor ágape se puede definir como un amor sacrificial. ¿Ves? Dios lo ha sacrificado todo por ti. De tal manera amó Dios. De tal manera Dios te amó a ti que Dios lo que más amaba. Se sacrificó. Ese es el amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional. Significa que Dios te ama. No por lo que hagas o dejes de hacer, sino te ama por quien tú eres. Tan sencillo como eso. Yo sé que es difícil de entender porque a nosotros nunca nadie nos ha amado así. Pero ese es el amor de Dios. Es incondicional. También dice que el amor de Dios es relacional. Que el amor de Dios no es algo abstracto, lejano, que no sé quién es una energía que está en el universo. No. El amor de Dios es cercano, es íntimo, es personal. Ese es el amor de Dios. La palabra en hebreo es la palabra chesed, que es bien, no hay palabra para traducir al español. No existe. Decimos amor, pero no existe. Hay un versículo en la Biblia que usa esa palabra que dice: las montañas pueden ser sacudidas, pero tu chesed nunca se mueve. Entonces, el amor de Dios es el amor de una esposa que está constantemente orando por años por la salvación de su esposa. El amor de Dios es el amor de un padre que una y otra vez está ayudando a su hijo adicto a salir de la adicción y el hijo sigue cayendo y no entendemos cómo el papá sigue amándolo para ayudarlo a salir de esa condición. El amor, chesed, es el amor de unos padres que tienen un hijo con necesidades especiales y a pesar de todo el sacrificio que tienen que hacer, lo aman y tú dices, ¿cómo lo aman de esa manera? Sí, es un amor que nunca para y que nunca cesa. Ese es el amor del que está hablando. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría en tu vida si tú experimentaras este amor? ¿Qué pasaría en tu vida? Porque eso es lo que está diciendo Pablo, que puedan comprender y experimentar. ¿Qué pasaría en tu vida si tú experimentas este amor? Una de las cosas que la Biblia dice es que este perfecto amor echa fuera todo el temor. Echa fuera todo el temor. Mira, el día de ayer estábamos en un baby shower y estábamos buscando sombra porque de repente empezó a hacer mucho sol y mucho calor. Y estábamos ahí sentados, estaba Ale, estaba yo, estaba mi esposa. Y había una niñita chiquitica, Abigail, una colombianita. Yo tengo una cosa por las colombianas. Era una niñita chiquitica y entonces me estaba haciendo, entonces yo estaba jugando con ella, pero tiene una cara de colombiana que no puede con ella. Y estábamos ahí jugando, estábamos interactuando y estaba Abigail ahí sentadita, estábamos ahí hablando no sé qué cosa. Y me hacía risa y estábamos ahí conversando. Y de repente llega mi hijo Matthew. Matthew mide 6'3". Matthew es grandotote. Y llega Matthew y se para y la saluda. Matthew también tiene algo por las colombianas. Entonces Matthew la ve. Y entonces Matthew le encantan los bebés y empieza a hablar con la bebé y la bebé hace así. Pero grandísimo, Matthew era grandísimo. La bebé estaba sentada y la bebé hace así. Entonces Matthew, para querer acercarse, se le acerca al lado y va y se le va a sentar al lado. Para que entiendan la dimensión, Matthew le pasó el pie por al lado y el pie de Matthew era del tamaño de la bebé. O sea, le pasó así, y cuidado de la patea y se le sentó al lado. Y apenas se le sienta al lado, la bebé le entra un terror en el rostro. ¿Quién se me sentó al lado? Y empieza a hacer como puchero. Empieza a hacer como puchero así. Y le toma un tiempo, empieza a hacer puchero así, está a punto de llorar. ¿Por qué? Porque en ese momento ella siente temor. En ese momento alguien me va a agredir, alguien me va a hacer algo, ¿quién es este monstruo que se sentó al lado mío? O sea, en ese momento se siente así hasta que llegó su mamá Cami y la mamá simplemente agarró
la levantó, la abrazó, con agarrarla nada más, la agarró y la abrazó. Y enseguida miró y peló la chapa con una sonrisa. Y el temor desapareció. Matthew no se fue. Matthew seguía ahí. Pero ella sintió el amor incondicional de una mamá y el amor echó fuera todo temor. Ese es el amor de Dios. Si el amor de Dios no significa que te quite el problema, es que tú sientes y tú dices, oh, wow. ¿Qué haríamos nosotros los seres humanos si no sintiéramos temor? ¿Qué pudiéramos alcanzar si no sintiéramos temor? Seguramente habría algunas cosas que nos den nervio, algunas cosas que de vez en cuando nos preocupan, pero tenemos esa certeza que Dios nos ama. Que el amor de Dios, escúchame, lo predispone a Él a siempre buscar tu beneficio, a siempre buscar lo mejor para ti. Y que Dios es soberano y Él puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces siempre va a estar buscando hacer tu beneficio. Ese es el amor del que habla Pablo. Pero Pablo todavía explora más allá y empieza a hablar de este amor en dimensiones. A veces me encanta porque es que habla de dimensiones. Y Pablo dice que el amor de Dios es ancho, que el amor de Dios es largo, que el amor de Dios es alto y que el amor de Dios es profundo. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es este amor. Quiero que veamos un poquito de cada una. ¿Qué significa que el amor de Dios es ancho? ¿Qué significa? Significa que el amor de Dios abraza toda la humanidad. Todos los seres humanos. Que el amor de Dios los alcanza a todos. Los que te caen bien y los que te caen mal también. Pero también significa que Dios abraza a toda tu humanidad. Lo bueno de ti y lo no tan bueno de ti. Lo bonito y lo feo. Lo abarca el amor de Dios. Si esta vez tú te has sentido excluido o excluida, o que te han hecho a un lado o insignificante, escúchame, el amor de Dios viene para decirte, no, tú eres importante, yo lo abarco todo. El amor de Dios es ancho y lo abarca todo. Pero no solo eso, porque dice que el amor de Dios es largo, es ancho y es largo. ¿Sabes qué significa que es largo? Que desde antes de la creación estaba el amor de Dios. El amor de Dios dura por todo el tiempo en esta tierra, incluyendo el tiempo que vas a estar tú. Y después, hasta la eternidad, continúa el amor de Dios. Significa que no hay ningún momento en tu vida, altas y bajas, momentos que te acercas a Dios y te alejas de Dios, que su amor no ha estado contigo. Eso es lo que significa que el amor de Dios es largo. Que no hay ningún momento en la trayectoria de su vida donde el amor de Dios no haya estado. Pero dice que el amor de Dios es alto. El amor de Dios es, ¿qué significa esto? Que el amor de Dios, esto me encanta, el amor de Dios tiene la capacidad de elevarnos a nuevas alturas, de elevarnos a ver las situaciones desde una perspectiva diferente. Que el amor de Dios te levanta y hace que tú veas tus luchas desde una perspectiva celestial. Y como cantábamos ahorita, lo que parecían grandes gigantes y grandes montañas, desde una perspectiva celestial, desde la perspectiva de un Dios que te ama, tú dices, ya va, ese tipo está grande, pero mi mamá me está abrazando. Y ella fuera todo temor. Y el amor de Dios es profundo. Wow. Pero profundo significa que llega a lo más oculto de nuestro ser, trayendo restauración a las áreas que tú más necesitas. Esas partes oscuras dentro de ti. El amor de Dios lo alcanza. El amor de Dios llega ahí. En México hay algo que se llama cenotes, que son ríos de agua viva que pasan por debajo de la tierra. Entonces, ese es el amor de Dios. En esos lugares ocultos que ni tú conoces y que nadie, el amor de Dios tiene la capacidad de llegar hasta ahí y traer frescura, traer vida y aliento en las áreas que más necesitas restauración. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es ancho. Toda tu humanidad, el amor de Dios es largo, toda tu vida. El amor de Dios es alto. Otra manera de interpretar alto es cuando estás feliz, el amor de Dios está contigo en tus momentos altos. Y en tus momentos más profundos, en tus momentos de más desesperación, en lo más profundo de tu ser. Ahí es donde está el amor de Dios. El amor de Dios no es pasivo. El amor de Dios es activo.
El amor de Dios está alcanzando todo tu ser. Y cuando tú conoces esto, puedes alcanzar todo lo que esté delante de ti. La pregunta es, ¿cómo podemos comprender? ¿Y cómo podemos experimentar este amor? Y Pablo nos lo dice en el versículo. Pablo nos lo dice. En una frase que parece que no debe ir ahí. Pablo dice, yo espero que ustedes comprendan el amor de Dios. Y dice lo siguiente, junto con todo el pueblo de Dios. Entonces yo cuando leí eso dije, aquí Pablo se confundió. ¿Qué tiene que ver todo el pueblo de Dios con el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver? Además, este concepto del pueblo de Dios, te soy sincero, yo sé que para mí nunca me ha gustado, porque es como esta cultura del pueblo, no me gusta. Soy sincero. Ahora, la primera versión que yo leí se parece un poco más a la versión del Pastor Avero, que es la Reina Valera, pero un poquito más adelante, que es la nueva Biblia, que es la Biblia de las Américas. La manera en que dice este versículo, dice, es para que todos sean capaces de comprender con todos los santos. Que ustedes todos sean capaces de comprender con todos los santos. Esta palabra santo también me molesta. Te explico por qué. Porque si tú eres como yo, que viene de la iglesia tradicional del catolicismo, santo es aquella persona que canonizan por hacer milagros. Y eso es lo que uno piensa que es un santo. Entonces uno se confunde, ¿cómo con todos los santos? O sea, ¿con qué santo tengo que yo relacionarme para entender el amor de Dios? Pero luego cuando viene de la iglesia evangélica, santo es el siervo de Dios, el santo de Dios. Entonces yo decía, espérate, tengo que estar entonces con el santo de Dios para entender. Hasta que entiendes que santos somos todos los seguidores de Jesús. Toda aquella persona que ha puesto su fe en Jesús, la Biblia llama santo. Dice, Pablo escribió una carta, dice, a los santos llamados a ser santos. O sea, ya tú eres santo. Mira a la persona que tienes al lado y aunque no parezca, dile, tú eres un santo. Dice, aunque no lo parezca, dile, tú eres un santo. Ahora, ya, tampoco era para tanto. Ahora, esta versión, hay una versión que cuando yo me pongo como tupido, no estúpido, tupido, que es lo mismo, y no entiendo bien un pasaje, hay una versión que yo uso que se llama The Message, que está en inglés, que como que me lo aclara. Es como la Biblia para tontos. Entonces yo la uso y la leo. Y me ayudó a entender un poco, porque esta versión de Message sobre este pasaje dice lo siguiente. Dice, para que tomados de la mano con todos los seguidores de Jesús y juntos llegar hasta lo más alto y lo más profundo de las dimensiones. Escúchame, tómale la mano a la persona que tienes al lado. Yo sé, no la conoce, pero incomoda. Y si le estaba sudando la mano, Dios mío. Ya se la puede soltar, pero es tomado de la mano, ¿ok? Pensaron, ¿y cuánto tiempo nos va a dejar aquí el tipo? Dijo yo. Para que tomados de la mano con todos los seguidores de Jesús y juntos, llegar a lo más alto, lo más profundo de las dimensiones del amor. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que tú no puedes comprender todas las dimensiones, lo ancho, lo alto, lo profundo del amor de Dios solo. Que no puedes. Que la manera en que Dios expresa este amor es a través de personas. Es a través de relaciones interpersonales. Que tú no puedes experimentar. Escúchame, que tu relación con Dios personal está limitada. Es muy poco para comprender todo lo que Dios es. Porque es como tratar de meter todo un océano en un pequeño dedal. Porque eres tú solo. Y Él necesita toda una comunidad. Y es a través de esas relaciones que tú lo haces. Es a través de las relaciones. Mira, esta semana leí una historia, no sé si tú sabes, pero en Japón estaban renovando un acuario. No sé si escucharon la historia, no la escucharon, ustedes no leen las noticias. En Japón estaban renovando un acuario y había un pez en el acuario que mientras estaban renovando el acuario, el pez empezó a dejar de comer. Empezó a sentirse triste, y se dieron cuenta y pensaron que el pez le había entrado como que un virus en el estómago. Y entonces los médicos lo hicieron exámenes, le hicieron todo lo que habían y se dieron cuenta y no sabían hasta que se les ocurrió poner personas cortadas en cardboard y ponerle caritas. Y el pez se mejoró. Le pusieron caritas, cortaron cardboard y le pusieron cosas y los vistieron y el pez se puso feliz. El pez extrañaba, escúchame, a las personas. Dicen que el pez sacaba la aleta y saludaba a las personas. Oye, yo no estoy diciendo que tú eres un pez. Pero lo que te estoy diciendo es que si un pez le hace falta comunidad, ¿cuánto más a nosotros para poder experimentar todo
lo que Dios es. ¿Cuánto más a nosotros nos hace falta? Entonces, eso nos hace preguntarnos, ok, entonces, ¿cómo podemos profundizar en estas relaciones? ¿Cómo podemos realmente conectar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y quiero que exploremos los 4 espacios que los sociólogos dicen que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Y mientras más nos movemos en estos espacios, escúchame, más experimentamos lo alto, lo ancho y lo profundo de su amor. Porque es a través de las relaciones, no es tú solo. Es a través de las relaciones. El primer espacio es el espacio público. Es la puerta de tu casa. Es el tipo de Amazon que te deja el paquete y tú no sabes cómo se llama. Es ese espacio donde no hay intercambio personal o intercambio de información. Imagínate, es un concierto. Es un servicio en la iglesia. Es ese lugar donde no nos une nada entre nosotros personalmente, nos une una experiencia externa. Venimos a experimentar algo externo. Es un supermercado donde estás interactuando con personas, ese es tu contacto social y ahí estás, pero ahí estás. Y el problema es que si eso es lo que quieres, va a ser no muy ancho y no muy amplio y no muy alto ni muy profundo. El amor de Dios. Pero mientras más vas avanzando, el otro espacio es el espacio social. Necesito 10 personas. Vengan 10 personas para acá. Pónganse de pie, 10 personas, de verdad, los estoy esperando. 10 personas aquí arriba, 10 personas aquí arriba, 10 personas, súbanse aquí arriba, 10 personas, vamos, 10 personas, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas hay? No saben contar, 10 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, ¿estamos 10, no? Faltan 2 personas, nos faltan 2 personas. Mira, toma, 2 personas. Toma. 10 personas. No tiene nada, que está buscando ahí. ¿Nos vemos 10? Ok, pónganse ahí como si se conocieran, pues así como... Así que hablan entre ustedes. Este es el espacio social. ¿Sí ves? Es un espacio... No, pero no me miren a mí, hablen entre ustedes así. Porque social tú siempre estás como que tomando algo, ¿viste? Conversando, ¿cómo está? Sí. Okay, ustedes sigan hablando que son mis actores, sigan hablando. En este espacio, escúchame, la información es lo que se llama small talk. Chisme. Nos chismoseamos, hablamos y simplemente conoce. Aquí tú hablas de cosas como de dónde eres, en qué trabajas. ¿Sí? Es muy por encima, es muy superficial. Es ese tipo de relación. Ahora, en este espacio, les voy a preguntar de dónde son ahorita. Ok, en este espacio, tú empiezas a experimentar el amor de Dios un poquito más. Porque empiezas a escuchar historias de alguien que te dice, Dios fue fiel conmigo, Dios hizo esto. ¿Sí ves? Porque estás entrando y te estás moviendo. Ahora, hay otro espacio. El próximo espacio es el espacio personal. Ahora, buenísimo, démosle un aplauso. Ok, no se vayan. Necesito que 5 de ustedes se vayan. 5 quedan despedidos. 1, 2, 5, ya, se me tienen que quedar 5. 1, 2, 3, 4. Ok, buenísimo. Entonces, ¿entendieron el espacio social? Es un espacio, en la iglesia el espacio social se traduce, tú sales de la iglesia y en vez de irte corriendo como se van algunos de ustedes, te quedas simplemente para conocer a alguien, para preguntarle el nombre, ¿y tú de dónde eres? La que tienes al lado, tú no sabes ni de dónde es, no sabes ni cómo se llama. Y cuando yo te digo, salud el que tienes al lado, tú dices otra vez, salud el que tienes al lado, este tipo, qué fastidio. Pero conoce por lo menos el nombre de alguien. Pero luego viene el espacio personal. El otro era la sala. Esto es el comedor. Pónganse en círculo ahí entre ustedes. Iba a traer una silla, pero se iba a complicar todo. Imagínate que ellos están sentados comiendo. Este es el comedor. Entonces, en este espacio, ellos están súper incómodos, pero me están sirviendo muchísimo. En este espacio, tú empiezas a tener conversaciones un poco más profundas. En este espacio tú compartes tus luchas. En este espacio compartes tus temores. No eres muy vulnerable, pero compartes esa cosa y te empiezas a sentir más amado. Este espacio, bajen un poquito la voz que estoy enseñando, ¿ok? Este espacio, escúcheme, este espacio es lo que Instagram llama
close friends. ¿Sí ves? Tú a todo el mundo le haces un broadcast de tu vida, pero a tus close friends, a eso les hablas de algunas otras cosas. ¿Sí? Ese es ese espacio. Y empiezas a sentir más el amor de Dios, te estás moviendo. ¿Por qué? Porque te sientes escuchado, porque te sientes apoyado, alguien te apoya, porque estamos orando los unos por los otros. Aquí en la iglesia ese espacio es Instituto Zoe, ese espacio donde hacemos grupo, ese es ese espacio. Pero hay un espacio más. Ya, necesito que se vayan 3 de ustedes se van, 3 de ustedes. ¿Se quedaron ustedes dos? Okay. Ahora se pone incómoda la cosa. Porque hay un espacio más. Y es el íntimo. No se preocupen que no es tipo de intimidad. Qué mal pensados son todos ustedes. El espacio íntimo. ¿Y por qué se va reduciendo? Porque mientras vas caminando los espacios se van reduciendo. Es más, los sociólogos dicen que en tu vida, relaciones íntimas, hay 4 o 5. Y que en el momento que entre una relación íntima, una tiene que salir, porque no podemos mantener tantas. Y la relación íntima es donde tú puedes ser completamente tú. Es como esa persona que va a la cocina de tu casa y puede abrir la nevera y se da cuenta que tu leche está vencida. Pero en ese espacio tú no te sientes juzgado, tú no eres avergonzado, tú puedes ser 100% tú. Es ese espacio del que habla Génesis en el Edén, donde ellos estaban desnudos. Desnudo no significa nada más desnudos, sino que podían ser ellos y no se sentían avergonzados. Entonces, es ese espacio. Y en ese espacio tú experimentas la mayor expresión de amor, porque tú puedes ser tú, pero no eres juzgado, no eres juzgada. No eres rechazado, no eres rechazada, porque esa persona íntima conoce tu corazón, esa persona íntima te conoce a ti. Y relaciones como estas son relaciones entre esposos. Mi mejor amiga es mi esposa, pero yo también tengo amigos de toda la vida. Toma muchos años poder construir esto, pero es ahí donde experimentas ese amor de Dios. ¿Sí? Porque Dios usa a las personas para que tú veas su amor, para que tú experimentes lo ancho, lo profundo, lo alto y lo largo de su amor. Y en ese espacio es que lo experimentas. En mi vida otras personas, amigos cercanos, pero también mentores con los que llevo años caminando, donde yo puedo ser yo y yo de ellos lo que yo percibo es: yo quiero lo mejor para ti. Y me han ayudado a caminar por ahí. Ahora, no puedes tener muchos, pero sí tienes que tener algunos. Démosle un aplauso a ellos, le voy a poner, ya pueden sentarse. Y esta es la enseñanza, que para poder experimentar la plenitud del amor de Dios, mientras tú vas dejando personas entrar de la puerta a la sala, de la sala al comedor y del comedor a la cocina, mientras más vas caminando eso, escúchame, más vas experimentando cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Porque Dios manifiesta su amor es a través de las personas. Así manifiesta su amor. Lo que yo quiero que tú entiendas es que el amor de Dios no se vive en la puerta, se experimenta plenamente en la cocina, en ese lugar de intimidad. Pero luego Pablo dice que cuando dejamos esto ocurrir en nuestras vidas, dice que entonces serán completos con toda la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué es esta plenitud de la vida? Es aquí donde encontramos salvación, es donde somos sanados, es donde encontramos propósito. Todo lo que Dios soñó para ti está ahí. Todo lo que Dios soñó. Es por eso que el Nuevo Testamento está lleno de esta frase: unos a otros. Entonces, en el original la palabra ayelón. Di conmigo ayelón. Ayelón. Que significa mutuamente o recíprocamente. Entonces, la Biblia está llena de unos a otros. Ámense unos a otros. Oren los unos por los otros. Lleven las cargas los unos de los otros. Perdónense unos a otros. Anímense unos a otros. Espérense unos a otros. Una y otra vez. Lo menciona en el Nuevo Testamento 100 veces. 59 de ellos tienen que ver con relaciones. Unos a otros. Son órdenes de relaciones. Yo voy a hacer una serie de unos a otros. Voy a durar 59 semanas. Unos a otros. ¿Sí? Porque cuando haces eso, realmente conoces lo que es el amor de Dios. No es tú solo. Pablo dice: no puedes solo. Necesitas relaciones genuinas.
Y cuando hace eso, tu vida empieza a cambiar, el perfecto amor empieza a echar fuera el temor. Pero no solo eso, cambia todo el entorno. Porque yo no sé si tú sabes que nosotros, la iglesia, somos una mini versión de la nueva creación de lo que Dios está haciendo. La gente debería ver la iglesia y decir, wow. Por eso es que Jesús dijo lo siguiente: la gente sabrá que ustedes son mis discípulos por la manera en que ustedes se aman entre ustedes. Fíjate que no dice la manera en que ustedes aman a los otros. El Imperio Romano, cuando Pablo estaba escribiendo esto, quería poder unificar a todo. Y lo trataban de hacer a la fuerza y a través de taxes y a través de cosas y no pudieron. Pero llegó la iglesia de Jesús. Y entraban romanos, entraban judíos, entraban esclavos, hombres, mujeres de diferentes clases. Y ahí eran uno solo y experimentaban. Y la gente decía, ¿qué es eso que ellos tienen? ¿Sabes qué era lo que tenían? Que se amaban unos a otros. ¿Sabes qué se veía ahí? El amor de Dios en toda su anchura, en toda su altura. Eso es lo que Dios nos está llamando. A ver, te lo pongo así. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Todos nosotros. Y hace el ejemplo del cuerpo. El cuerpo tiene diferentes órganos. Mira el que tienes al lado. Es un órgano del cuerpo. Algunos parecen el páncreas. Que no sabemos para qué está, pero cuando explota hay que salir corriendo. O sea, páncreas. ¿Sí? Ahora, hay dos maneras que los organismos crecen. Un poquito de biología. Cuando en el cuerpo hay dos maneras en que los organismos crecen. La primera manera es el crecimiento simbiótico, donde dos organismos se benefician el uno del otro y ambos crecen juntos. Ese es el diseño de crecimiento en la iglesia. Tú no puedes crecer en la comprensión del amor de Dios, no puedes crecer, escúchame, si no hay simbiótico. Te necesito de la persona que está al lado. El viernes pasado estábamos en casa de Ali y Ricky, hicieron un tiempo de oración y estábamos simplemente orando los unos por los otros. Estábamos adorando, estábamos cantando y de repente ellos oraron por mis hijos, yo oré por ellos. O sea, era unos por otros. Sí, un crecimiento simbiótico. Nos necesitamos. Necesitamos llevar las cargas los unos a los otros. Necesitamos que me animen. ¿Por qué Dios no me anima? ¿Por qué Dios no me anima? No sé qué es lo que tú quieres. Tienes que ponerte en un espacio donde escuches a alguien de parte de Dios que te anime. Entonces, el simbiótico es ese, es donde ambos crecemos porque ambos nos benefician. Pero está el otro. Crecimiento parásito. Mira el que tienes al lado. No le digas nada. No le digas nada. Pero es el crecimiento parásito. ¿Cuál es el crecimiento de un parásito? Escúcheme. Donde un organismo se aprovecha del otro organismo para crecer a costillas del otro organismo y no le da nada. Los cristianos y los seguidores de Jesús nos tenemos que preguntar, ¿nosotros estamos creciendo simbióticamente o estamos siendo parásitos? Sí, porque la iglesia en los Estados Unidos lo que ha creado son parásitos. Y hemos hecho de la iglesia algo que tú vienes y es una experiencia donde consumes, me gustó, no me gustó y me voy. ¿Sabes cuál es un cristiano parásito? No me gustó la oración de hoy. Han como desafinado. Como que si era para ti. Necesito que oren por mí. Sí, oren. Qué bueno que abrieron esa oración. Y tengo unas peticiones de oración y necesito que oren. En vez de decir, ¿por qué no me uno al grupo de oración para llorar? Necesito que me aconsejen. Necesito que me ayuden. Necesito yo. Y si ese es tu pensamiento. Pero Dios nos llama al simbiótico. Y en este simbiótico es que experimentamos el crecimiento del amor de Dios, donde ambos nos apoyamos y nos beneficiamos. Mira, imagina tu vida, donde no solamente puedas comprender el amor de Dios, que te lo expliqué, que ustedes decían, wow, lo profundo, wow, qué hermoso, y hasta lloraron. Yo lo vi. Pero que no solo lo puedas comprender, sino lo puedas experimentar. Y que en los momentos de duda, Dios a través de una relación te abrace y te diga, estoy aquí contigo. En los momentos de lucha, Dios a través de una relación esté contigo y te acompañe. Que en esos momentos Dios esté contigo y lo puedas sentir. Hace 3 semanas atrás estábamos en Instituto Zoé. Estábamos en el grupo y estábamos hablando sobre el ayuno. Es algo bien peculiar porque había 2 personas en el grupo que me compartieron y dijeron, tú sabes que iban a otras iglesias y dijeron, ¿sabes que a la iglesia que yo iba antes todos los años hacían este ayuno y yo nunca lo hacía? Nunca lo hacía. Jamás hacía el ayuno. Y yo le dije, ¿por qué?
sea, ¿por qué esta vez decidieron hacerlo? Y esta fue la respuesta. Por la comunidad que hay aquí. Por lo que está ocurriendo aquí. Porque nos estamos comprendiendo, estamos ayunando juntos, y están experimentando los beneficios y las bendiciones que hay en eso. Porque hay un grupo de personas que lo está caminando con ellos. Hace unos meses atrás, con mi familia estuvimos viajando a Chile, que me invitaron a dar una charla de liderazgo en un lugar, y luego estuve enseñando en una iglesia, y me tocaba enseñar en una iglesia el domingo a las 6 de la tarde. Y yo contacté, iba a enseñar de adoración, entonces eso es una de las cosas que más me apasiona, y hablé con el director de alabanza o el ministro de alabanza de esa iglesia para ver si podía juntarme con él antes. Y en la conversación salió esta idea, le dije, ¿sabes qué? Me encantaría reunirme con todo el equipo de adoración. Reunirme y simplemente almorzar. Y la persona que nos estaba hospedando en su casa es una familia que tiene un don de hospitalidad increíble. Y dijo, listo, lo hacemos en mi casa, díganle a los jóvenes, a los chicos que vayan, nosotros nos encargamos de todo. Y llegaron ese día, llegaron a la casa y nosotros, mi esposo y yo, nos sentamos a conversar con ellos en la sala, simplemente a hablar de dónde son, cómo están, contarles un poco de nuestra historia. Esta gente tiene un don de hospitalidad increíble. Ellos tienen esto de sírvanse unos a otros bien fuerte. Y a pesar de que algunos ni los conocían porque estaban nuevos en la iglesia o no los habían visto, empezaron a servirles una picaña sabrosísima que habían hecho. Tengo un hambre, que estamos terminando el ayuno hoy, por cierto. Y estábamos ahí compartiendo, y luego sacaron una guitarra y yo les digo, hey chicos, la razón por la que estamos acá es que quería conocerlos, quería compartir con ustedes, y además esta tarde tengo una enseñanza, y les empiezo a contar de qué voy a enseñar, y les pregunto, ¿qué canciones se les ocurre que podemos hacer durante este tiempo? No, y hagamos y sacamos la guitarra y comenzamos a cantar y empezamos a compartir. Estuvimos como desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde simplemente hablando y compartiendo. Y en una de esas mi esposo está hablando con una pareja de noviecitos y está hablando con ellos, y está conversando, y de repente la muchacha comienza a llorar. Y comienza a llorar, y comienza a llorar. Mi esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y ella le dice, es que nunca nadie había hecho esto por nosotros. Nunca se habían tomado el espacio para servirnos, para conversar y tener este espacio que estamos teniendo. No merecemos tanto amor. No tenemos la capacidad de entenderlo. Que un pastor venga y nos diga de qué va a enseñar y qué pensamos nosotros y qué se puede hacer. Los pastores nos dicen, estas son las 2 canciones que tienen que hacer. No podía comprenderlo. Sí, porque cuando estás en esas relaciones, cuando pasas al comedor o a la sala, empiezas a experimentar un poco más del amor de Dios. Entonces, mi invitación es que tal vez te incomodes un poco. Nosotros como iglesia no podemos obligarte a relacionarte. Lo único que podemos es diseñar espacios donde se pueden producir estas relaciones. Es lo único. Pero acuérdate que cuando Pablo dice que puedan comprender, hay una búsqueda activa que tú tienes que hacer. No queda de nuestro lado. Entonces, aquí hay algunos que llevan años en la puerta. Y la puerta es esto. Y tú dices, pero yo no siento el amor de Dios. Tal vez lo incómodo que tienes que hacer es, en vez de irte corriendo ahora que se acaba la reunión, conoce a alguien. ¿Tú cómo te llamas? ¿De dónde eres? Empieza a establecer una relación. Porque pudiera ser que a través de eso empiezas a experimentar un poco más del amor de Dios. Un poco más de su anchura, de su profundidad o de su altura. Pero vas a experimentar más. O a lo mejor ya tú eres de esos que se queda a ver si quedó café o quedó algo de las picadas. Y entonces ahí has conocido algo de personas y conoces a algunos, pero tal vez nunca has pasado a lo personal, no están en tus close friends. A lo mejor es aceptar la invitación a Instituto Zoe, la próxima vez que haya Instituto Zoe, y decir, yo quiero experimentar todo lo que es el amor de Dios. A lo mejor es cuando hagamos la reunión de bienvenida, es decir, yo quiero conectar aquí, yo quiero ver de qué se trata. Cuando hagamos punto de partida, yo quiero, porque nosotros lo que hacemos es diseñar espacios donde tú vienes y empiezas a moverte hacia eso. No podemos hacer más que eso, no podemos obligarte. Simplemente diseñar esos espacios. O a lo mejor es que ya conoces a algunos y dices, ¿sabes qué? Vamos a llevar un poquito más allá. Vamos a salir a comer y a almorzar. No, ni siquiera tiene que ser aquí en la iglesia. Puede ser que salen a almorzar juntos y conoces a alguien. Y experimentas un poquito más. Puede ser que un poquito más profundo, un poquito más ancho. Un poquito, yo no sé cómo saber, pero es diferente. Esta nosotros ni siquiera nos atrevemos a diseñar porque esto es bien íntimo y personal. Nosotros lo que esperamos es que mientras nosotros estamos acá, orgánicamente Dios produzca esto. Y van a haber esas personas en tu vida que te van a acompañar en esos momentos difíciles. Y es cierto que mientras más avanzas
eres más vulnerable. Y yo sé que asusta. Te lo habla una persona introvertida que le cuestan las relaciones. Pero si tú no eres abierto, porque yo sé que tú dices, soy vulnerable y me pueden herir. Lo entiendo. Yo he sido herido muchas veces. Pero entendí que tengo que ser abierto también para poder recibir su amor. Para poder recibir tu amor tengo que ser vulnerable para poderlo recibir. Porque cerrado no lo puedo recibir. Porque yo entendí que el amor de Dios no se vive desde la puerta, sino se vive plenamente desde la cocina. Y yo no sé qué decisión tengas que tomar tú. Pero cuando Pablo dice, más allá de lo que ustedes soñaron, que experimenten el amor de Dios, él nunca tenía en mente tú en tu cuarto solo así, Señor, ámame. No. La persona que tienes al lado, eso era lo que él tenía en mente. Cierra tus ojos ahí donde estás.